Ok, para comenzar a grabar. Ok, entonces le voy a compartir la presentación. Ok, bien. Entonces, estamos lo que es en la tutoría de repaso número 4. El sábado también tenemos la tutoría ordinaria número 4, en donde van a participar y pues esperemos que salgan bien, ¿verdad? Eso es lo importante. Bien. Vamos a hablar de, no sé si mira bien la presentación, el cuadro que aparece. Catherine, ¿es verdad? Sí, sí, sí se ve bien. Ah, ok. Entonces vamos a ver lo que es la función exponencial. La terminología es, digamos, cómo se describe, digamos, lo que es la función exponencial o el tema que vamos a ver. Entonces, en este caso se llaman las funciones exponenciales, ¿sí? Las funciones exponenciales. Y con la base, que eso lo estuvimos viendo en la propiedad de los exponentes, la base le vamos a llamar la letra A, es decir, que A puede valer cualquier valor. Pero ya vamos a ver en la definición qué características toma el valor de A en los reales, ¿sí? La base A, cuando teníamos 6 al cuadrado, la base era 6, el exponente 2. Si teníamos 7 al cuadrado, la base 7 y el exponente 2, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando de la definición de una función f de x, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta función? F de x va a ser igual a elevado a la x. Esa es la definición, pero nos dice para toda x que pertenece a los reales. ¿Qué es lo que me está diciendo cuando yo digo para toda x en los reales? Que el dominio son todos los reales. Eso es lo que me está dando a entender. O sea, cuando yo tengo una función exponencial, yo automáticamente digo, bueno, el dominio son todos los reales. Ah, ¿qué más hay que ver en la restricción? En la restricción, en la definición que tenemos. Ah, ¿cómo tiene que ser A? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser A? Positivo. A tiene que ser mayor que cero y las definiciones se respetan. Yo tengo que respetar la definición. ¿Qué características me dice la función exponencial? Ah, mire, es que A tiene que ser mayor que cero. Ah, o sea, licenciado, que A no puede ser menos uno, no. Licenciado, A puede ser menos 8, no. Licenciado, A puede ser cero, no, porque dice que A tiene que ser mayor que cero. Y la otra condición, y A tiene que ser diferente de uno. Porque si A es igual a uno, entonces vamos a tener 1 elevado a la X, 1. 1 elevado al cuadrado, 1. 1 elevado al cubo, ¿cómo es? 1. Y entonces voy a tener una recta horizontal. Entonces no tiene chiste analizar una función que tenga una recta horizontal en la gráfica. Ah, o sea, licenciado, que A va a ser positivo, pero no puede tomar el valor de 1. ¿Estamos de acuerdo en eso, Catherine? Sí, Lick. Ok. Ah, pero ¿qué pasa? El siguiente cuadro, analizándolo. Yo tengo una función. ¿Cómo se va a describir una función? ¿Cómo vamos a tener la representación en el plano cartesiano? ¿Qué vamos a tener? Ah, la gráfica de la función f, pero para a que sea mayor que ¿qué? Que 1. O sea que si la base a es mayor que 1, yo voy a tener este tipo de función. Y es la celeste que aparece acá. Es una función creciente. Ah, o sea, licenciado, que si a es mayor que 1, la función es creciente. Sí. Creciente, ¿por qué? Porque mientras que x se va siendo más grande, la función va creciendo. Ah, ¿y cuál es la otra condición? Ah, que la gráfica de f para 0 que esté entre 0 y 1, o sea, no toma los extremos, o sea que a no puede valer 0 por la definición y a no puede valer 1 por la definición.
¿Cómo va a ser la gráfica? Va a ser decreciente. O sea que cuando la base sea 2, si A vale 2, ¿cómo es la función, Katherine? Si A vale 2, ¿cómo va a ser la función? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente, correcto. Cuando A vale, por ejemplo, si A vale un medio está entre 0 y 1, ¿cómo va a ser la función? Decreciente. Decreciente, porque a medida que X va aumentando, la función va decreciendo. Y ahí está el análisis todo. ¿Qué es lo que les he explicado ahorita? La definición general. Si usted sabe la definición general, ya lo sabe todo. Es como el molde para hacer ladrillo. Si usted conoce el molde, ya sabe cómo es el ladrillo, cómo se va a construir los ladrillos, de la forma que sea. Esa es la idea cuando uno tiene que ver la forma generalizada, que eso es lo más difícil, pero cuando uno visualiza las situaciones generales, ahí tiene todo. Y aquí nos explica, si A es mayor que 1, entonces X disminuye pasando por los valores negativos y la gráfica F se aproxima al eje X, ¿sí? Es decir, si X disminuye pasando por los valores negativos y la gráfica de F se aproxima al eje X. Pero ¿cómo es eso? Sí, porque está disminuyendo. Cuando X se va haciendo menos infinito, la gráfica se va acercando al eje X. Y cuando X aumenta pasando por los valores positivos, la gráfica sube rápidamente. Y eso es cierto, ¿verdad? Cuando X crece, la gráfica va creciendo, se va hacia arriba la función. Este tipo de variación es característico de la ley de crecimiento exponencial, porque crece, ¿sí? Hay un ejemplo de la presa y el depredador, ¿sí? Entonces, cuenta la historia de que, por ejemplo, si el lobo se come, por ejemplo, al conejo, si el lobo se come a los conejos van a disminuir y los lobos van a crecer. Entonces va a ser un crecimiento exponencial. El problema es que en la vida real, si, por ejemplo, en ese medio ambiente solo pueden comerse conejos, ¿qué va a pasar si se crecen los lobos? Los conejos van a disminuir porque, o sea, va a haber más hambre para los lobos y los conejos han disminuido. Entonces la comida se va a escasear. ¿Y qué va a pasar? Que los lobos van a comenzar a morirse. Entonces, siempre el medio ambiente mantiene un punto de equilibrio. Entonces, como si hay alguna pareja, por ejemplo, hay unas parejas de conejos que sobrevivieron, y entonces los lobos, como tienen mucha hambre, comienzan a morirse y vuelven a disminuir los lobos. Entonces ahí se mantiene el punto de equilibrio. Ese es un ejemplo cuando habla de crecimiento exponencial y la función del crecimiento exponencial. Si A está entre 0 y 1, entonces cuando X aumenta, la gráfica se aproxima al eje X y eso pasa. Cuando X aumenta, la gráfica se va acercando al eje X. Es la recta horizontal que vemos acá, que le llamamos el eje de las abscisas X. ¿Sí? La gráfica de F se aproxima al eje X en forma asintótica. ¿Sí? Y por eso se le conoce como decaimiento exponencial. ¿Preguntas hasta ahorita? Estaba claro, Lick. Ok. Yo no sé si alguien más ha ingresado. Ingresó Jamie, pero creo que volvió a salir. Sí, que sentí como que alguien había. Ok. Aquí Ajá. estoy. Buenas noches. Buenas noches. Ah, no la había visto. Ok, vamos a hablar del ejercicio de la participación también. Como ustedes dos han venido, pues entonces ustedes dos vamos a ver los ejercicios, vamos a tratar de analizarlos para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hacer. Y los demás que no estuvieron, pues ni modo.
Bien, el problema es cuando al considerar a elevado a la x, que a es la base y x es el exponente, excluimos los casos cuando a sea menor o igual que cero y a sea igual a uno, porque esta condición no se puede hacer en una función continua, una función exponencial. ¿Y esto por qué? Si a es menor que cero, entonces a la x no es un número real para muchos valores de x. Por ejemplo, si a es negativo y yo tengo si menos 2 elevado a la 1 medio, por ejemplo, es como que tenga raíz cuadrada de menos 2 y eso no existe. Entonces, por eso no se consideran los valores negativos de a, porque no existe un número, no es un número real para muchos valores de x. Puede ser para algunos, pero no para muchos. Y necesito para muchos porque para que me describan la función como es. Eso es lo que les digo. Por ejemplo, menos 5. Si a es igual a menos 5 elevado a la 1 medio como exponente. Eso se puede escribir como la raíz de menos 5, la raíz cuadrada de menos 5. Y la raíz de cuadrada de menos 5 no existe. Y ahí está el problema. Siempre, cuando sea par, siempre va a haber problemas. Por eso es que no se tiene que tomar en cuenta. ¿Para qué valores de a puede ser posible una función exponencial? Según las condiciones que les mencioné. Es una pregunta. Para todo valor positivo, pero desde el 2. Dif- ¿Mayor que cero? Ajá, mayor que cero. Ajá. Y a diferente de uno, ¿verdad? Solamente eso es. Los positivos, pero quitándole el uno. Y ahí se cumple. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, por qué a no puede valer cero. Porque si x vale cero, cero a la cero no está de indefinido, esto es indefinido. Ahí lo van a ver cuando vean límites, cuando vean funciones y encuentren el límites, van a hablar bastante de eso, de las funciones indefinidas, que no está definido. Si a vale 1, entonces vamos a tener a la x va a ser igual a 1, entonces se va a tener una recta horizontal. Entonces no tiene chiste analizar una recta horizontal, porque si a vale 1, 1 a la 2, 1, 1 a la 3, 1, 1 elevado a la 5, 1, ¿sí? Y esta teorema es bien importante. Las funciones exponenciales son bionívocas. ¿Qué me está diciendo bionívocas? Es cuando decimos que es inyectiva. Y tiene la función exponencial f dada. Tenemos la función exponencial para 0 menor que a, menor que 1, a mayor que 1. Es bionívoca. Por lo tanto, las siguientes condiciones equivalentes quedan satisfechas para los números reales x1 y x2. Si acuerdan la segunda ecuación, si a elevado a la x1 es igual a elevado a la x2, entonces x1 va a ser igual que 2. Esta parte, la ecuación número 2, es la forma como se definía una función inyectiva, si ustedes recuerdan, ¿sí? Porque evaluamos en la función. Si teníamos que f de x1 era igual a f de x2, entonces por lo general se tenía que cumplir que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces la segunda, entonces decimos que las funciones son inyectivas, pero no son sobreyectivas. Ay, ¿esto por qué, licenciado? Porque no está definido en todos los reales el conjunto de llegada. Solo está de cero más infinito, entonces es más pequeño que el conjunto de llegada. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces eso es bien importante. Veamos un ejemplo. Si f de x es igual a 3 medios elevado a la x, ¿cómo es esta función? 3 medios elevado a la x, ¿cómo es esta función? ¿Es creciente o decreciente? A simple vista. Ajá. Si a igual a 3 medios elevado a la x, ¿cómo es esta función? ¿Es decreciente o es creciente? Ajá, pregunto.
Catherine, ¿quién es la que está, la otra? Perdón, ¿quién es la otra estudiante que está ahí? Fátima, ¿o quién? Como estoy presentando no puedo ver, por eso les pregunto. ¿Qué f de x es igual a 3 medios elevado a la x? ¿Es creciente o decreciente? Ajá. Creo que sería decreciente. Decreciente. 3 medios equivale a 1.5. A sería igual a 1.5. ¿Y qué habíamos dicho si A es mayor que 1? Es creciente. Es creciente, porque 1.5 es mayor que 1. Y según la definición, si A es mayor que 1, entonces la función es creciente. ¿Y la g de x cómo es? ¿Creciente o decreciente? A vale 3. Creciente. Creciente. ¿Y cómo van? Ya sabemos cómo van. Y van de la misma forma. Lo único que para ciertos valores de A van a cambiar algunos valores, pero casi la misma forma son. ¿Sí? Solución. Como 3 medios es mayor que 1 y A y 3 es mayor que 1, cada gráfica sube cuando X aumenta, porque lo vimos en la definición. La tabla siguiente, vamos a tomar la tabla. Si X es igual a menos 2, sustituimos. ¿Sí? Si X es igual a menos 2, si X es igual a menos 1, si X igual a 0, si X igual a 1, si X igual a 2, si X igual a 3, si X igual a 4. ¿Sí? Entonces 3 medios elevado a la menos 2 me da 4 sobre 9. ¿Sí? Si x igual a menos 1 me da 2 tercios. Si x igual a 0 me da 1 en la función. Si x igual a 0 me da 1. Si x igual a 1 la función me da 3 medios. Si x vale 2, al sustituirlo me queda 4 sobre 9 sobre 4. Si x vale 3 me queda 27 sobre 8 porque 3 elevado al cubo es 27. O 2 elevado al cubo es 8. Si x vale 4, 81 sobre 16. Ah, pero para la otra función 1 sobre 9, sustituimos un tercio, 1, 3, 9, 27, 81. Y tenemos tenemos la siguiente gráfica y acá está. ¿Qué pasó? Y igual a 3x, 3 elevado a la x, ¿qué pasó? Creció. Vean que, vean que en el eje negativo de las x crece más rápido la celeste. Pero después de pasar de la recta y, cambia el crecimiento más rápido y crece más y igual a 3 elevado a la x que la otra, que la que tenemos acá celeste, y igual a 3 medio elevado a la x. Es decir, si A es menor que, si 1 es menor que A y A es menor que B, entonces A elevado a la x es menor que B elevado a la x. Estamos acá, ¿sí? Para valores positivos y para valores negativos cambia la desigualdad, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Acá sería, en este caso sería 3 medios es menor que 3 elevado a la x. 3 medios elevado a la x es menor que 3 medios elevado a la x para valores positivos, porque es más, ¿sí? ¿Sí? Esta función es menor que la que y de igual a 3 elevado a la x. Ah, pero si en los valores negativos ya cambia. ¿Quién es mayor? 3 medios elevado a la x es mayor que 3x. ¿Sí? Entonces, solo con visualizar la función, nosotros tenemos que saber que la función es creciente.
¿Cómo es esta función? Trace la gráfica de la ecuación y igual a 1/2 sobre e elevado a la x. A es igual a 1/2. ¿Cómo es esta función? ¿Será creciente o decreciente? ¿Decreciente o creciente? En el problema 2. Decreciente. Decreciente, correcto, porque A es igual a 1/2, eso equivale a 0.5 y 0.5 es menor que 1. Por lo tanto, está en el intervalo de 0 a 1, abierto, y entonces es decreciente. Solución. Decrece cuando X aumenta y se tiene la siguiente tabla. ¿Sí? Recuerden que para X puede tomar cualquier valor, pero ¿qué pasa con la función Y? El recorrido solo da valores positivos. Por lo tanto, el dominio de las funciones exponenciales son todos los reales, pero no de todas, pero en el recorrido va a ser de 0 a más infinito, pero dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. En esta función, en estas tres funciones que tenemos, automáticamente observamos que el dominio son todos los reales y el recorrido son de 0 a más infinito, abierto. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Dudas? Ninguna lectura, claro. Ok. Bien. Acá podemos observar que 1/2 elevado a la x se puede poner como 2 elevado a la menos 1/2 elevado a la x, y esto es igual a 2 elevado a la menos x. ¿Sí? Y podemos ver la gráfica. Automáticamente, solo con visualizar la función yo sé que es decreciente. Y en estas funciones, algo bien importante es que cuando x vale 0, todos valen 1. Por eso pasan por el 0,1, 0,1. 0 en X y Y en 1. ¿Ve? En este 0,1. No en todo, ¿verdad? Dependiendo. Ahora vamos a ver el problema 3. ¿Por qué voy a poner estos dos ejemplos? Ahí ve, porque ¿cómo cambia si yo tengo X elevado a la menos 2 como exponente? ¿Y qué pasa si yo tengo 3 elevado a la X menos 2? ¿Qué pasa con la gráfica? La gráfica se traslada. La primera se va a trasladar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si yo tengo 3 elevado a la x. Si yo tengo en el literal b y igual a 3 elevado a la x menos 2, se puede mover hacia arriba o hacia abajo. En este caso es abajo porque le estoy restando. ¿Sí? Y este lo podemos mover hacia, cuando x vale 0 me va a quedar 3 elevado a la menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 3 elevado a la x, x tiene que valer 2 para que se haga 0. Entonces se va a mover hacia la derecha y literal B se va a mover 2 unidades hacia abajo. Porque no solo tenemos 3 elevado a la x, sino que ya hay un menos 2 que está perjudicando en literal A y en literal B. Por ejemplo, la gráfica de y igual a 3x, trazada en el problema 1, podemos observar que al tener la gráfica de y igual a 3 elevado a la x menos 2, al desplazar la gráfica de y 3 elevado a la x, 2 unidades hacia la derecha. Es decir, que a partir de y igual a 3 elevado a la x, yo puedo graficar 3 elevado a la x menos 2. Por ejemplo, podemos ver y igual a 3 elevado a la x. Ah, o sea, que si yo le resto 2 al exponente, lo que va a pasar es que se me va a mover 2 unidades hacia la derecha. ¿Sí? En el literal A. Si yo hubiera tenido aquí un más 2, se me hubiera movido 2 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Veamos el literal B.
Siempre graficamos y igual a la 3x, 2 unidades hacia abajo, porque es negativo. Si hubiera sido más 2 acá, hubiera subido la gráfica 2 unidades. Si hubiera sido 3, 3 unidades. Si hubiera sido 4, 4 unidades. Si hubiera sido 3 elevado a la x menos 4, 4 unidades hacia abajo. Y lo podemos ver con respecto a ¿quién? Acá. ¿Sí? Pero recuerden que y igual a 3x, el dominio eran los reales y el recorrido era de 0 más infinito. Pues como ahora bajó menos 2 unidades, a esa y igual a menos 2 se le llama asíntota horizontal. Entonces, como hay menos 2, ¿qué pasó? 2 unidades hacia abajo. Aquí estaba el 0,1. Pasó 2 unidades hacia abajo. 1 quedó al origen y el otro 1 que cae en 0, menos 1. Cuando x vale 0, 3 a la 0, eso es 1. 1 menos 2, eso me da menos 1. Por eso cae acá en el 0, menos 1. Y es más fácil graficar estas funciones si se parte de la homogénea. Que graficamos primero 3 elevado a la x, después vemos menos 2. Solo se mueve 2 unidades hacia la derecha. La graficamos. Aquí es 3 elevado a la x menos 2. Solo le graficamos y igual a 3 elevado a la x y bajamos 2 unidades. Solo desplazamos la función que está de color rosado, fucsia, al color celeste que se mueve. Eso se le llama traslación. Cómo la gráfica se traslada en el plano cartesiano XY. ¿Preguntas? No, licenciado. Ok. Funciones logarítmicas. Se parte de la función exponencial dada. ¿Sí? Nosotros sabemos que la función exponencial dada f de x igual a elevado a la x para a que está entre 0 y 1, si podemos observar acá, o a es mayor que 1 es bionívoca. En consecuencia, f tiene una función inversa que dice, una función tiene inversa siempre y cuando la función es inyectiva. Entonces, ¿qué tiene inversa? Las funciones exponenciales son inyectivas, ¿sí? Entonces como es inyectiva, entonces existe la función inversa y a esa función inversa se le llama funciones logarítmicas. ¿Sí? Esta inversa de la función exponencial con base, perdón, A se denomina función logarítmica con base A y se denota por log de base A. Es la función inversa de la función exponencial, que es en este caso logaritmo de A. ¿Qué me está diciendo que A es la base? Entonces ya vemos la función. ¿Qué relación tiene la función exponencial y la función logarítmica? Que una es inversa de la otra. Sus valores se describen por logaritmo de x con base a. ¿Sí? Logaritmo de x con base a. Así se le llama la función logarítmica. ¿Y qué? La inversa de una función exponencial. Y también esta definición es la más importante, porque es la que vamos a jugar bastante. Sea un número real positivo diferente de 1, el logaritmo de x con base a está definido por y igual al logaritmo de x con base a. Si y solo si, esto ya lo vieron en lógica y teoría de conjunto, la doble implicación, x es igual a elevado a la y. Esta está en forma exponencial y está en forma logarítmica. Y una es la inversa de la otra. Para todo x mayor que 0, ojo,
el argumento que tiene el argumento del logaritmo de base A tiene que ser mayor que cero. Y todo número real y. Entonces, la definición del logaritmo con la definición de las exponenciales es bien importante manejarla. ¿Cómo que tiene que ser el argumento del logaritmo de base A? X mayor que cero. Y todo lo real y. ¿Qué me está diciendo el logarítmico? Que el dominio van a ser de 0 más infinito. Ojo con lo que me está diciendo, que la base es un número real positivo diferente de 1 y es por lo mismo que hemos estado hablando, porque 1 elevado a la y va a ser 1. ¿Pero qué me está diciendo la definición? Para todo x mayor que 0. Me está diciendo que el dominio va de 0 más infinito y el recorrido de la función logarítmica de x con base a son todos los reales en el recorrido. O sea, es lo contrario de la función exponencial. La función exponencial, el dominio son todos los reales y el recorrido va de 0 a más infinito. Nótese que las dos ecuaciones de definición son equivalentes. Es decir, la ecuación la llamamos forma logarítmica y a la segunda forma exponencial. Y eso es lo que estábamos viendo acá. Esta que está acá a la izquierda es en forma logarítmica y esta que está a la derecha es en forma exponencial. Y esta la tenemos. Forma logarítmica, forma exponencial. Vean cómo cambia. Si yo tengo logaritmo de A, el logaritmo de X con base A igual a Y, yo lo puedo pasar como exponencial. ¿Y cómo me va a quedar? Pongo la base que es A elevado a la Y esto es igual a X. Vean cómo cambia la base. El argumento queda solo cuando la pasamos al exponente. Por eso que aquí está el argumento de X, aquí queda solo. Y la A elevado a la Y. Eso es como jugar de forma logarítmica y forma exponencial. Vean, logaritmo de u de base 5 es igual a 2, entonces lo vamos a tener como la base que es 5 y que es 2, 5 elevado al cuadrado, y el argumento que acá era x quedaba sola, en este caso es u, pongo u. ¿Cómo me quedaría este? En forma exponencial, pregunto. Veamos el primero. Logaritmo de u de base 5 igual a 2. En forma exponencial, ¿cómo me quedó? La base, que sería 5, y que es 2, le elevamos al 2 y esto es igual a u, que es el argumento de u. Quedaría como b al cubo es igual a 8. Excelente, exactamente, así quedaría. Y ese es como manipular las equivalencias. Eso es equivalente. Es el sí, solo sí que ustedes han visto en lógica y teoría de conjunto. Excelente. Veamos este otro. ¿Cómo me quedaría este otro? Quedaría p elevado a la r es igual a q. Correcto. Vamos al siguiente.
¿Cómo me quedaría ese otro? Quedaría 4 elevado a la W es igual a 2t más 3. Correcto, exactamente. Y esa es la manipulación, ¿sí? Y este último, ¿cómo me quedaría? Logaritmo de x de base 3 es igual a 5 más 2z. Quedaría 3 elevado a la 5 más 2z es igual a x. Correcto. Excelente. Y eso es bien importante. Y esto es una de las cosas más importantes también en toda su carrera. Esto va a ser como el pan de cada día, ¿sí? Bien, continuemos. Propiedades del logaritmo de x de base a. La propiedad logaritmo de 1 de base a automáticamente es 0. ¿Por qué? Porque es que como que yo tenga como en forma exponencial, ¿cómo me va a quedar? A elevado a la 0 y esto es igual a 1. ¿Por qué? Tiene lógica, porque todo número elevado a la 0 siempre me va a dar 1, ¿sí? Logaritmo de a de base a, es decir, si yo tengo el mismo logaritmo y coincide con el argumento, entonces voy a tener 1, ¿sí? Es decir, a elevado a la 1 es igual a en forma exponencial. Y el logaritmo de 10 con base 10 igual a 1. ¿Por qué? Por esto. 10 a la 1 es igual a 10, ¿sí? Logaritmo, este también es bien importante. Logaritmo de a la x multiplicado por, perdón, de base a igual a x. Este me va a quedar a elevado a la x, esto igual a ser igual a elevado a la x, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo logaritmo de 8 de base 2, el de 8 lo puedo escribir como 2 al cubo, y esto como tiene la misma base, por esa propiedad 3, eso me da 3, ¿sí? Y el otro lo mismo, a elevado al logaritmo de x de base a igual a x, ¿sí? La razón para la propiedad 4 se sigue directamente de la definición. Veamos la propiedad 4 que tenemos. Y igual al logaritmo de x de base a, ¿sí? Entonces x es igual a elevado a la y. ¿Por qué esto es válido? Por lo que estuvimos viendo en la lámina anterior. Ah, pero, licenciado, ¿quién es y? Y igual al logaritmo de x de base a. Entonces sustituyamos. Y esto que está acá es el resultado de la propiedad 4. Por favor, estas propiedades son bien importantes que ustedes las manejen para poder resolver funciones tanto como las ecuaciones de logaritmo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? No hay. No, les. Ok. La función logarítmica con base a es la inversa de la función exponencial con base a, de modo que la gráfica de y igual al logaritmo de x con base a se puede obtener al reflejar la función exponencial. ¿Y cuál es esa función exponencial? Y igual a elevado a la x por la recta y igual a x de la función identidad. Es decir, es como el espejo cuando uno se mira en un espejo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que refleja. Y vamos a ver un ejemplo.
Para el caso para A mayor que 1, note que el punto de cruce con el eje X de la gráfica es 1. El dominio son todos los conjuntos de los números reales. No, el conjunto de todos los números reales es positivo porque estamos hablando de la logarítmico. Y la imagen es R y el eje Y es una asíntota vertical para la función, ¿sí? Entonces, el logaritmo de X es creciente en 0, más infinito. Y lo vamos a ver. ¿Qué observan? Cuando hablamos de inversa es que se refleja, es como que Y igual a X fuera el espejo y nosotros lo vemos en el espejo, ¿verdad? Entonces el espejo de Y igual a la X es igual al espejo de Y igual al logaritmo de X de base A. Como es inyectiva, entonces existe la inversa. La inversa, aquí está, la inversa de Y igual a la X es igual a Y igual al logaritmo de X con base A. Y la inversa de Y igual al logaritmo de X con base A es Y igual a elevado a la X. Simple y sencillamente. Solo se refleja con la identidad Y igual a X. ¿Por qué? Porque la composición nos da la identidad tanto de estas dos funciones. Y también la función logarítmica es bionívoca. ¿Qué estoy diciendo con esto? A, que si yo tengo la propiedad número 2, la 1 no nos centrémonos en la 2. Si logaritmo de x1 con base a es igual al logaritmo de x2 con base a, entonces x1 es igual a x sub 2. ¿Sí? Veamos este problema número 4, que nos dice, trace la gráfica de las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? ¿Me pueden decir cuáles son esas dos ecuaciones? ¿Me las pueden decir, por favor? El literal A y el literal B. Ajá, dígame. Ajá. ¿Cómo se llama el literal A? Vamos a ver. Una cada uno que me diga. Catherine, ¿cómo, cómo se lee el literal A? Ujú. ¿No hay nadie? Sería Y es igual al logaritmo de X menos 2 con base 3. Correcto. Va. Literal B, su compañera. Y igual a logaritmo de X menos 2 con base 3. ¿Cuál es la diferencia de uno con la otra? No he notado alguna diferencia entre literal A y literal B. ¿Quién me puede decir la diferencia que tiene? Que en el literal A, el X menos 2 está entre paréntesis y en el Está B no. dentro del argumento de la función logarítmico. ¿Y en literal B? No. No está, entonces son diferentes. Es decir, que menos 2 no pertenece el menos 2 no pertenece al argumento de X. Pero ¿qué nos dice la definición? ¿Cómo tiene que ser el argumento de la definición del logaritmo? ¿Cómo tiene que ser la definición? ¿Se acuerdan cuando tenemos logaritmo de X? Me voy a ir para atrás por eso. Solo para poner la definición. Y igual al logaritmo de X con base A.
Para toda X, ¿cómo? ¿Cómo tiene que ser el argumento? Mayor a 0. Mayor a cero. Todo lo que tiene que ver en el argumento, no solo X, puede ser X menos 2, X menos 4, X más 5, X menos 6, tiene que ser mayor que cero y ahí se me convierte en una desigualdad. Entonces como ya vi la definición, ¿qué voy a obtener? ¿Cómo va a ser X menos 2 entonces? ¿Cómo va a ser X menos 2? ¿Tiene que ser mayor que? 0. Que cero, correcto. Y acá X mayor que cero nada más. El menos 2 no lo tomo porque no pertenece al argumento de la función logaritmo de base X con base A o de base A. Veamos solución. Podemos obtener la gráfica de Y del logaritmo de X menos 2 de base 3 al desplazar la gráfica de Y igual al logaritmo de base X, logaritmo de X con base 3, 2 unidades hacia la derecha. Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Nos pasamos de la homogénea y después lo que hacemos es trasladarnos 2 unidades hacia la derecha. Recuerden cuando está la dificultad, cuando está la diferencia, cuando está la identificación del argumento, se mueve hacia la derecha o a la izquierda. Cuando literal B, cuando no pertenece al argumento es porque se va a mover unidades hacia arriba como unidades hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, vea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tenía y igual al logaritmo de x con base 3. Para poder construir y igual al logaritmo de x menos 2 con base 3, es como que se moviera 2 unidades hacia la derecha. Aquí está, ¿verdad? En 1,0 se movió, ¿sí? 2,0 y, perdón, aquí 1,0. Sí, aquí se mueve. Una unidad, 2 unidades. Aquí termina la función. Vean que se trasladó la función que está de rosado o fucsia hacia la que está de celeste o azul, 2 unidades hacia la derecha. Y lo mismo se hace con literal B. Lo único que el menos 2 se va a mover 2 unidades hacia abajo. Si hubiera sido más 2, se hubiera movido 2 unidades hacia arriba. Si hubiera sido más 3, se hubiera movido 3 unidades hacia arriba. Si hubiera sido menos 4 unidades hacia abajo, partiendo de la homogénea, ¿sí? Es lo mismo que hicimos con respecto de las exponenciales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? De acuerdo. Ok. Definición. Cuando ustedes en muchos libros, porque hay que tener un poquito de cuidadito, recuerden que puede ser cualquier base, pero diferente de 1 y mayor que 0. Ojo con eso. Si ustedes ven en los libros, cuando aparece el logaritmo de x, está haciendo énfasis que la base es 10, aunque no aparezca. Por ejemplo, usted le puede decir logaritmo de x, pero como no aparece en la base, ¿qué tiene en su mente? Es de base 10. Por eso dicen que el logaritmo de x es igual al logaritmo de x con base 10 para todo x mayor que 0. Cuidadito, el 0. Veamos, la función exponencial, y esto es bien importante y lo vamos a ocupar en límite. O sea, la función exponencial natural está dada por f de x
igual a e a la x. Este tipo de función, porque la base es e. E equivale a, es un número irracional y equivale a 2.71, parece, o 72. Sí, lo pueden poner en su calculadora. ¿Cuánto vale en su calculadora? 2.71. Entonces, ¿cómo es? Mayor que 1. Entonces se puede graficar esta función exponencial. Lo único que es caracterizado, que se identifica como una función exponencial y de último natural. Cuando tenemos estos tipos de funciones y tenemos e elevado a la x, uno dice, esa es una función exponencial natural. Y la función logarítmica con base e se llama función logarítmica natural. Y por eso se denota como logaritmo natural. Muchos le llaman logaritmo natural de x, ¿sí? Estamos de acuerdo. Por eso cuando ustedes vean, no ven logaritmo de esta forma, sino que vemos el ln, que significa logaritmo natural. Y este significa función exponencial natural, cuando aparece el e. ¿Y cómo es esta función exponencial? ¿Creciente o decreciente? E es igual a 2 bueno, no tengo la calculadora a mano, pero es 2.71 parece. Si no me recuerdo, 78, no me acuerdo. Pero como es mayor que 1, yo sé que la función es creciente. ¿Sí? Por eso es bien importante. La definición de logaritmo natural está dado por un logaritmo natural de x y esto es igual al logaritmo de x con base e. Es lo mismo. Significa lo mismo. Para todo x mayor que 0. ¿Sí? Bien. La función y la logarítmica. Ajá. ¿Cuál es la base de esta? De esta forma logarítmica. 10. 10. Correcto. ¿Cómo va a quedar de forma exponencial? 10 al cuadrado es igual a x. Correcto. Eso es lo importante. Es como algo especial. Estamos hablando de la misma función logarítmica, pero es el logaritmo natural. Y eso lo van a ver más adelante. Por eso hago esa identificación. ¿Cómo me quedaría esta otra? Sería 10 elevado a la y más 3 es igual a z. Correcto. Perfecto. ¿Cómo podemos manipular? Y eso es bien importante. ¿Y cómo me quedaría? Ajá. ¿Cómo me quedaría ese? Logaritmo de x y ese es igual a 2. Pista. Veamos esta parte. Ahora vuelvo otra vez. Logaritmo natural de x es igual a... ¿De qué forma queda como la función exponencial?
Quedaría la e elevada a la 2, que es igual a x. Correcto. Vean que por eso es especial, porque por eso se llama función exponencial natural y función logaritmo natural. Exactamente, porque la base es e, y eso lo mencionaba, ¿sí? ¿Y eso cómo nos quedaría? Ajá, ¿cómo nos quedaría? Si el logaritmo natural de z es igual a y más 3, ¿cómo nos quedaría? Ajá, E elevado a y más 3 igual a z. exactamente. Esa es la idea. Y eso va a ser el pan de cada día de su carrera. Vean cómo podemos expresar. Logaritmo con base a, ¿sí? Logaritmo de 1 con base a, nosotros sabemos que es cero. Toda la vida es cero. Entonces, logaritmos comunes van a ser, logaritmo de 1 va a ser igual a cero. ¿Qué estoy haciendo acá en este caso? Estoy hablando de que cuando solo pongo log, estoy hablando de base 10. Y logaritmo de 1 va a valer cero. Estas propiedades manéjensela como el pan de cada día, como el desayuno, como el almuerzo y como la cena. ¿Sí? Por ejemplo, logaritmo de 10 con base 10, eso me va a dar 1 por las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Y aquí está. ¿Cuánto vale el argumento? 10. ¿Cuánto vale la base? 10. Logaritmo de 10 con base 10 es 1. Y logaritmo de e, porque está haciendo de e con base e, eso es 1. Logaritmo de 10 del argumento, en este caso 10 elevado a la x, es igual a x. Por eso que logaritmo de e elevado a la x, eso es x. ¿Sí? Eso también es importantísimo, estas propiedades del logarítmico. ¿Preguntas? ¿O todo bien? Bien. No sé si hay preguntas. Todo claro, Lick. Ok, perfecto. Esas propiedades, por favor, estudienlas. Bueno, en internet hay muchas propiedades que ustedes las pueden estudiar. Eso es bien importante. Leer el material que está en la aula virtual, eso es importantísimo también. Si es posible leerla 3 veces, pues mejor todavía. Si 10, pues mucho que mejor. Definición 4.2. Y eso es lo que yo les estaba mencionando anteriormente. Lo mismo, solo para recapitular lo que hemos estudiado. Si A, que es la base real, diferente de 1, el logaritmo de base A de X está definido por esto. Y igual al logaritmo de X con base A, si solo si X igual a elevado a la Y. Para todo X mayor que 0 y todo número real Y. Es decir, que el dominio son de 0 más infinito y el recorrido es de todos los reales. Cuando la base del logaritmo sea el neperiano e, escribiremos logaritmo natural de x y diremos el logaritmo natural de x. Es lo mismo que hemos estado viendo. Veamos los siguientes ejemplos si son equivalentes. Es equivalente. ¿Será equivalente eso sí o no? Comprobemos. Ajá.
¿Será, Catherine? Es cierto, esa Sí, es sí, es equivalencia. equivalente. Sí, Serían equivalentes, sí, solo sí, ¿verdad? Eso también es lógica y teoría de conjunto. Sí, ¿verdad? Correcto. Este, también es equivalente. correcto. Cuando la base es 10, simplemente escribimos log en lugar del logaritmo de 10. Eso es lo que les estaba mencionando. La figura muestra el gráfico de la función logaritmo de x con base 2. ¿Sí? Solo para demostrar cómo va la función del logaritmo de x con base 2. Cuando x vale 1, este f de x va a dar 0, por eso que aquí se corta. Vean, el dominio, ¿cuáles son? Los reales positivos, el recorrido, todos los reales. ¿Ve? ¿Por qué el dominio solo son los reales positivos? Por aquí no aparece nada de la función, ¿ve? En el segundo cuadrante ni en el tercer cuadrante no aparece nada de la función en el plano cartesiano. Entonces, por eso que el dominio son, ¿cómo dije? ¿Cuál es el dominio? Reales positivos, Ah, correcto. ¿Y el recorrido? todos los reales. Correcto, excelente, así es, gracias. Eso es lo importante. Y, y uno a veces, la matemática les cuento así rapidito. Cuando yo estaba estudiando y, bueno, había ejercicios que no me salían y yo quebrándome la cabecita ahí, o sea, pero, o sea, a pesar de era complicado, pero es como que uno siente una atracción porque le gusta la matemática a uno, ¿sí? Y eso es bien importante. Cuesta a veces hallarle la lógica o a lo que nos da a entender, pero tenemos que leer el material real. No es que no lo entendí, volverlo a leer. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiaba en la Nacional, yo me recuerdo que, o sea, pasaba, o sea, solo recibía la clase a la biblioteca, a leer libros y mientras tenía la otra clase y al salir de la universidad, llegaba a la casa otra vez a estudiar, a resolver los ejercicios, ¿sí? Ver ejemplos cómo se resuelven en YouTube, o sea, de logarítmico, de exponencial. Hay una gama de información, pero tenemos que estudiar, leer, tratar de entenderlo. Eso es bien importante. No quedarse con lo que el tutor dice, porque recuerden que es una tutoría, los 2 tutorías como entre semana que se dan, no ajusta para que, en el momento diga: "Pero mire, licenciado, no lo vimos". O sea, yo no estaba esperanzado a lo que me decía el docente. O sea, yo no me quedaba con la clase, o sea, me rebuscaba, prestaba el libro en la biblioteca, leer, estudiar. Eso es bien importante, una disciplina de estar estudiando. Y yo les aseguro que cuando uno sale de la universidad, sale de la carrera, o sea, queda una satisfacción mentalmente de uno, de lo que ha aprendido, que uno se queda, o sea, digo yo, decía comparándome, en primer año a lo que yo sé ahora, o sea, y es algo que queda en la mente, sí, es algo que lo que uno aprende en matemáticas no se le olvida, o sea, sí se olvida porque a veces, o sea, con respecto a que les digo yo de que se va a olvidar, aunque uno o sea, cuando le digo que no se olvida es porque cuando uno lo ve, aunque uno no se acuerda, pero cuando uno lo ve dice: ya me acordé", ¿sí? Eso es bien importante. Bien, problema 5, determine el dominio máximo de f de x igual a ¿quién? Al logaritmo de 5x más 1
de base 4. ¿Cómo puedo encontrar el dominio? ¿Cómo tiene que ser el argumento? 5x más 1, ¿cómo tiene que ser según la definición de logarítmico? Mayor que 0. Correcto. De ahí sale que, ¿dónde vamos a encontrar el dominio? ¿De dónde? ¿Dónde está definido? Correcto. Solución. Está definida si x más 1 es positivo o mayor que 0. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí está como el lenguaje español o lenguaje de Latinoamérica, ¿sí? O no sé cómo es el otro, y ahí, si no me acuerdo. Positivo o en matemática en desigualdad mayor que 0. O sea, nos están diciendo lo mismo, ¿sí? Yo le soy honesto, el lenguaje, la materia de lenguaje casi no, nunca me gustó. Me gustaba más la matemática, sentía que, bueno, podía resolver ejercicios, sentía que el tiempo pasaba rápido y era emocionante estar resolviendo ejercicios. Bien, como es positivo, entonces se tiene que 5x más 1 mayor que 0. Resuelvo la desigualdad. Sí, el 1 pasa al otro lado, pasa a ser negativo. El 5 lo paso a dividir, queda esto. Luego el máximo dominio es para los x mayores que menos un quinto. Es decir, que el dominio va a ser de menos un quinto abierto porque no lo toma, porque es una desigualdad mayor estricta, se le llama. Es decir, que es mayor. Cuando es o igual, aparece una rayita aquí abajo. Pero como es mayor, es una desigualdad estricta, ¿qué pasa? El dominio son abiertos los corchetes de menos un quinto más infinito. ¿Sí? Y eso era lo que el problema me decía. ¿Cómo puedo encontrar el dominio de esta función en particular que se trata del logaritmo de 5x más 1 con base ¿qué? ¿Cuál es la base? 4. 4, correcto. Determina el dominio máximo de f de x. Imagínense cómo es. ¿Cómo tiene que ser 4 menos x al cuadrado? El argumento del logaritmo. ¿Cuál es la base? 2. ¿Cuál es el argumento? 4 menos x al cuadrado. ¿Cómo tiene que ser 4 menos x al cuadrado? Mayor que 0. Mayor que 0. Exactamente. Pero hay otra. ¿Qué podemos observar aparte de acá? ¿Qué podemos observar en el denominador? ¿Qué pasa? ¿Qué valor de x no puede valer en el denominador porque se hace 0? Esto ya lo hemos estudiado. ¿Qué pasa en el denominador? ¿Cuánto no puede valer x? Porque si no se hace 0 el denominador. ¿Cuánto? 1. Pero 1 más 1, ¿cuánto me va a dar? 2, no habría problema. ¿Cuánto tiene que valer x para que me dé, o sea, para quitar el x? Porque ¿cuándo me va a dar x esto? X más 1. ¿Para qué valor de x tal que al sumarlo con 1 me dé 0? Menos 1. Menos 1, correcto. Ahí no pertenece al dominio, porque si x vale 1, menos 1, perdón, menos 1 más 1 es 0, y 0 está indefinido en el denominador, no existe. Y eso lo vimos en las tutorías anteriores, ¿verdad? Entonces tenemos solución.
Para que esto se cumpla, esté bien definida, se tiene que cumplir que 4 menos x al cuadrado mayor que cero, ocupando diferencia de cuadrado, es como que tenga 2 menos x multiplicado por 2 más x. Esos son los puntos críticos. Resuelve el cuadro de variación que hemos resuelto anteriormente y encontramos la solución, ¿sí? Y aparte, x más 1 tiene que ser distinto de cero. Por esto mismo, porque no puede valer cero en el denominador. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Resolviendo la desigualdad, no la voy a hacer porque ya hemos visto cómo se resuelven esto, pero la solución ya sabemos que es menos 2,2. Ah, para x que pertenece a menos 2,2. Pero mire, licenciado, pero entonces si yo tomo de menos 2 a 2 y x menos 1 está en este intervalo. Ah, sí, hay que quitárselo. Por lo tanto, x tiene que ser diferente de menos 1. Por lo tanto, el dominio máximo, ¿cómo va a ser? Este intervalo, pero quitándole el menos 1. ¿Y por qué, licenciado? Porque aquí no puede valer 0 en el denominador. Y por eso se toma desde menos 2 hasta 1 abierto, unido de menos 1 a 2 abierto. Este es el dominio máximo que me está pidiendo el ejercicio el ejercicio del desarrollo. Ah, ¿y por qué 4 menos x al cuadrado es mayor que cero? Ah, por la definición. Dice que el argumento tiene que ser mayor que cero. Yo respeto la definición. Hay que respetar la definición. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Pregunten. Pregunten. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Ok, perfecto. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Para poder resolver ese tipo de ecuaciones que involucren funciones exponenciales y logarítmicas, ojo con eso, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Dadas las funciones, en una función exponencial y una función logarítmica, se cumplen lo siguiente. Los valores a y b cumplen con la condición que a y b tienen que ser mayor que cero, ¿verdad? Tanto en la exponencial como en logarítmica. Y a, b tiene que ser como diferente de 1. Estoy hablando de las condiciones de la definición tanto para las exponenciales como para las funciones logarítmicas. Ah, el dominio de f, de este f son todos los reales, ya dijimos. Y el dominio de g es de 0 a más infinito. ¿Sí? Vean cómo cambia. Se comprende esta parte. En el exponencial el dominio son los reales, pero en logarítmica el dominio son de 0 a más infinito. Es decir, en las ecuaciones que involucren logaritmo de cualquier base siempre se debe verificar la solución, puesto que no se puede evaluar logaritmos de números negativos, no así las funciones exponenciales que admiten cualquier valor real. Ah, el recorrido, ¿cómo cambia? El recorrido de la función exponencial, lo real. El df, el recorrido de 0 a más infinito. Ah, el recorrido de la función g, los reales. Vean cómo cambia entre el dominio y el recorrido de ambas funciones. Ojo con eso. Y esta es importantísima también que ya la vimos. A elevado a la x es igual a y, si es equivalente, si y solo si, el logaritmo de y con base a igual a x. Lo que estuvimos viendo, ¿sí? Tomábamos a, ¿sí? Elevado a la x. Y esto era igual a y, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo. ¿Sí? Esto acabamos de verlo. Pero es sumamente importante. Y esta otra sí es inyectiva. Si a elevado a la x es igual a elevado a la y, entonces x igual a y, ya que f es inyectiva. Estoy hablando de la función exponencial.
También de logarítmica, también es inyectiva. Ojo con eso, porque ya vienen los ejercicios y esta parte, el punto 5 y el 6 son bien importantes. Veamos. Propiedades del logaritmo. Importantísimo. A algunos les ha tocado funciones, a otros les ha tocado ecuaciones de logaritmo o exponenciales. Logaritmo que tengan argumento 1 de cualquier base, ¿cómo va a ser? 0, la propiedad. Logaritmo de la que tenga el mismo argumento con la misma base, 1. De un solo, no hay que pensarlo. Logaritmo de 2 con base 2, 1. Logaritmo de 3 con base 3, 1. Logaritmo de 4 con base 4, 1. Perdón. ¿Sí? Propiedades. Logaritmo con base del argumento b elevado a la x me va a dar x. Estas propiedades tienen que aprendérselas. B elevado al logaritmo de base del argumento x es igual a x también. ¿Sí? Y esta. El logaritmo del producto de dos elementos x y y con base A, con base B, perdón, es igual a distribuir el argumento como suma. O sea, el producto se convierte en suma. ¿Sí? Importantísimo esta propiedad. Es decir, que el logaritmo de x punto y del logaritmo base es igual al logaritmo de x con base más logaritmo de y con base b. Ah, el de la división, vean, es una resta. Se convierte en una resta. Propiedades, importantísimo. Logaritmo de x sobre y con base b es igual al logaritmo de x con base b menos logaritmo de y con base b. Y esta es importantísimo. Esta es una de las más importantes. Es la que más se utiliza, una de las que más se utiliza. Estas últimas tres son las que más se utilizan. ¿Sí? Si yo tengo logaritmo de x elevado a la c con base b, el c puede salir como multiplicar, como factor del logaritmo. ¿Ve? El c sale a multiplicar y me queda el logaritmo de x con base b. Para todo c que pertenece a los reales. Es decir, que c puede ser 0, puede valer menos 1, menos 5, 4, 5, 7, etc. Y esta cambio de base que es importante también, pero dependiendo si lo pide. Si yo tengo logaritmo de base b, yo lo puedo cambiar como logaritmo de a, ¿sí? Al logaritmo de a. Resolvemos los siguiente ejercicio. Mire, licenciado, yo tengo una ecuación acá. ¿Cuál es la ecuación? 2 elevado a la x igual a 1 sobre 16. ¿Cómo lo puedo resolver, licenciado? A 6, a 16, ¿cómo lo puedo poner? Con base 2. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Vamos a ver solución 1. ¿Sí? Se puede hacer de varias formas, pero vamos a ver esta forma. Si quieren les explico la otra forma y sale lo mismo. ¿Sí? Acá yo puedo utilizar la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Está en forma exponencial, ¿se acuerda? Hoy vamos a verla a partir de la forma logarítmica. ¿Cómo me quedaría? Estábamos viendo de exponenciales a logarítmica. No, de logaritmos exponenciales. Vamos a ver de exponenciales a logarítmica. Ajá, ¿el 2 quién es? La base del logaritmo. ¿Y el argumento quién sería? 1 sobre 16. ¿Y eso va a ser igual a quién? A x. ¿Sí? ¿Se acuerdan la equivalencia, Catherine? ¿Sí?
Catherine. Sí, ¿Se acuerda, verdad? La equivalencia. ¿Sí? Porque usted me sí, decía, cuando teníamos logaritmo de 1/16 de base 2 igual a x. ¿Cómo poníamos? 2, agarrábamos 2 elevado a la x y esto es igual a 1/16. ¿Sí? Es sí, equivalencia. Ahora sí va lo que me mencionaba Catherine, 2 elevado a la cuarta. Pero 2 elevado a la cuarta, ¿cómo lo puedo poner? Como 2 elevado a la menos 4. ¿Qué propiedades puedo acá para sacar el menos 4? ¿Cuál es la propiedad que podemos utilizar acá? ¿Se acuerdan una propiedad que decía? ¿Logaritmo qué? Logaritmo de base b. ¿De quién? De x elevado a la c. ¿Qué pasaba con la c? Esto iba a ser igual a ¿cuánto? A se c pasa a multiplicar. multiplicado por logaritmo de x con base b. Pero mire, licenciado, entonces acá, ¿quién es mi c? Mi x, ¿quién va a ser? 2. Mi b, ¿quién va a ser? 2, porque es la base. Entonces c, ¿quién va a ser? Menos 4. Pero el 4 pasó a multiplicar como factor. Entonces este menos 4 va a salir ¿a dónde? A multiplicar con el factor. Y por propiedades, ¿qué decimos? ¿Qué habíamos dicho? La propiedad que tiene el mismo argumento y la misma base. ¿Cuánto daba eso? ¿Se acuerdan? 1, 1, correcto. Entonces, como que yo tenga menos 4 multiplicado por 1. Menos 4 multiplicado por 1, menos 4. Ahí está. Y esa es la solución, pero hay que comprobarlo, ¿sí? Y es cierto porque 2 elevado a la menos 4 es igual a 1/16, ¿sí? ¿Preguntas? Vean ¿cuáles propiedades utilizamos? Vámonos para atrás, a ver cuáles propiedades utilizamos. ¿Cuáles utilizamos? Vamos a ver. ¿Cuáles utilizamos? De todas esas, ¿cuáles utilizamos, Catherine? el literal G, Correcto. ¿Cuál otra? el B, Correcto, esas son las que utilizamos. Exactamente. Gracias. Excelente, esas son las que hemos utilizado. Ahora lo vamos a hacer de forma inyectiva. ¿Sí? Solución 2. ¿Sí? De forma de inyectiva. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Vaya, comenzamos como 1/16, yo lo puedo poner como 2 a la menos 4. Ahí estamos bien. Pero por la inyectividad que decíamos cuando teníamos dos funciones exponenciales. Sí, solo sí. ¿Se acuerdan? X es igual a... X sub 1 es igual a X sub 2. Correcto, pero x sub 2, ¿quién es? Menos 4. Si este es x sub 1, este es x sub 2. Entonces, x sub 1 tiene que ser igual a x sub 2. Pero en este caso, x sub 1 es igual a x y en este caso, x sub 2 igual a menos 4. Sale de un solo. ¿Por cuál propiedad? Vámonos atrás nuevamente. Aquí está, ¿verdad? Ajá. Esta es la 5. ¿Sí? A elevado a la x igual a elevado a la y, entonces x es igual a y, ya que f es inyectiva. Vean cómo hemos utilizado vamos utilizando cada uno de los detalles. ¿Sí? Veamos esta.
Raíz cúbica de 2 elevado a la x, ¿cómo lo puedo poner? Sí, como tengo raíz que es al otro lado, como exponente pasa un medio multiplicado por x me queda x sobre 3. Ah, pero 8 yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 3. Por la inyectividad, ¿a qué es igual esto? Por la inyectividad, ¿qué decimos? ¿Qué pasa? Ajá, ¿qué habíamos dicho de la actividad? De la inyectividad, perdón. X sobre 3 va a ser igual a 3. Pero como el 3 está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar, entonces X va a ser igual a 9. Y eso sería la solución. Porque inyectividad, ¿sí? Como tiene la misma base, todos los exponentes tienen que ser igual. Entonces me queda X sobre 3 igual a 3. Ah, el 3 está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. Entonces 3 por 3 es 9. Entonces, por lo general, la solución me va a quedar que X es igual a 9. ¿Y este? Ah, yo voy buscando transformar la misma base. 2, ¿cómo lo puedo? 8, ¿cómo lo puedo escribir? Ah, como 2 al cubo. ¿Sí? 2 al cubo. Y a 4 lo puedo escribir como 2 elevado al cuadrado. Sí, y la raíz cúbica yo lo puedo pasar como exponente como un tercio. ¿Sí? Y entonces me queda, multiplico 2, 3 por 2x, 6x, 2, 3 por 1, perdón, 3. Y acá 2 multiplicado por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2 sobre 3. Ah, vean que ya, ahora que ya tengo la misma base por la inyectividad, ¿qué pasa? 6x más 3 es igual a 2x menos 2 sobre 3. O sea que puedo resolver esta ecuación, las ecuaciones lineales. El 3 lo puedo pasar a multiplicar. Me queda 3 por 6x, me queda 18x, 3 por 3, 9 y esto. La solución, 18x menos 2 me va a quedar 16x. El 9, como es positivo, al otro lado me va a quedar menos 9, me va a quedar menos 11 y lo paso a dividir. La idea cuando yo tengo de estos ejercicios es tener la misma base en ambos lados para igualar los exponentes por la propiedad de la inyectividad. Eso es bien importante. ¿Dudas? Todo bien, Nick. No me pasa que el tiempo pasa rápido. No siento que avanzo, pero bueno, ese es lo bueno, saber matemáticas, no siente el tiempo. Ese es lo importante. Y aparte que le gusta a uno, ¿verdad? Bien, veamos otros. ¿Y eso qué es? Vean y este ejercicio complicadísimo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Jugar con la misma base. Sacar factor común, ya lo hemos visto, ¿sí? Rapidito por cuestión del tiempo, ¿sí? Solución, ¿sí? ¿Quién saqué factor común a ambos? 2 elevado a la x, ¿sí? Por propiedades de los exponentes, esto me puede quedar 2 elevado a la x multiplicado por 2 menos 1. Este 2 elevado a la x lo dejo como está. El 2 elevado a la x más 1, por la propiedad de los exponentes me queda 2 elevado a la x, 2 elevado a la 1, pero 2 elevado a la 1, nosotros sabemos que eso es 2.
El 2 elevado a la x multiplicado por 2 elevado al cuadrado. 2 elevado a la x por 2 elevado al cubo y esto igual a 120. Y sacamos factor común de 2 a la x. Y sumamos esto que ya lo vimos en la primera tutoría, cómo hacer suma de fracciones. Solo vamos a hacer rapidito. Me queda 15 entre 2. Y comienzo a ¿qué? A despejar. ¿Sí? Al multiplicarlo por el 2 lo paso a multiplicar y el 15 lo paso a dividir, me da 16. Ah, pero 16, ¿cómo lo puedo escribir? Catherine me dijo, 2 a la cuarta. Y como ya tengo la misma base, ¿qué pasa? Por la inyectividad. X es igual a 4. Y esa es la solución. Se miraba algo larguito, ¿verdad? Pero vean que la solución es x igual a 4. Veamos el siguiente. 9 elevado al cubo. Perdón, 9 elevado a la x. ¿Cómo lo puedo escribir? Como 3 elevado al cuadrado. Y el menos 4 lo paso al otro lado. ¿Sí? Y el 3x más 1 yo lo puedo escribir como 3x multiplicado por 3. ¿Sí? ¿Y esto cómo me queda? Yo puedo cambiar el 3x. ¿Sí? El 2 lo paso para afuera y el x entra. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero a esto le llamo a esto le llamo B. Perdón, A. ¿Sí? Hago un cambio de variable. Porque me va a salir una cuadrática. Si definimos A igual a 3 elevado a la X, estos cambios de variables son bien importantes y lo van a utilizar en límites integrales. Cuando estén viendo eso. ¿Y qué forma tiene cuando yo hago un cambio de variable? Ah, licenciado, es una ecuación cuadrática. ¿Cuál puedo utilizar? La fórmula general o puedo factorizar. Al factorizar, ¿qué pasa? A más 4 multiplicado por A menos 1. No les digo cómo se factoriza porque ya eso ya lo sabemos. Dos números multiplicados que me den 4 y que al sumarlos me den 3. En este caso es 4 y 1. 4 y menos 1. 4 por menos 1 me da 4 y 4 menos 1 me da 3. Entonces, ¿qué tengo? Dos soluciones cuando A es igual a menos 4 o A es igual a 1. Al sustituir el valor de A, que es igual a 3 elevado a la X, no hay solución. ¿Por qué? Porque las funciones exponenciales siempre me dan un resultado positivo. Recuerden que el recorrido es de 0 a más infinito, no de menos infinito hasta más infinito. Y el otro, cuando A vale 1, es decir, 3 elevado a la X vale 1. Y eso, ¿cuándo va a valer 1? Cuando X vale 0. Porque 3 elevado a la 0, esto me va a dar 1. La única solución es cuando X vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando X vale 0, 9 a la 0, 1. Cuando X vale 0, me va a dar 3 a la 1. 3 a la 1, 3, 3 más 1, esto es 4. ¿Sí? Veamos este otro ejemplo. Solución. El 2 elevado a la cuarta por 2 elevado a la x, yo el 32 elevado a la menos 2, yo lo puedo pasar como denominador. Entonces el exponente menos 2 pasa a ser positivo. Y el 64 yo lo puedo escribir como 32 por 2. ¿Y cuál es el objetivo? De eliminar el 32 una vez. Y el 2 lo puedo eliminar con este 4 una vez también. ¿Sí? Entonces me va a quedar un medio multiplicado por 1 sobre 32. ¿Sí? Y como 32 yo lo puedo escribir como 2 a la quinta, entonces me va a quedar 2 a la sexta. El 2 a la cuarta lo puedo pasar a dividir, ¿sí? Porque está 2 elevado a la cuarta, lo paso a dividir. Entonces esto me va a dar igual a ¿quién? 2 elevado a la 6 multiplicado por 2 elevado a la 4, eso me va a dar 2 elevado a la 10. Y lo mismo hacemos aplicando logaritmo a ambos lados, ¿sí? Y aquí utilizando la propiedad, el x sale a multiplicar, ¿sí? Y acá, ¿quién me queda?
menos 10, porque 2 elevado a la 10, 1 sobre 2 elevado a la 10 me va a quedar 2 elevado a la menos 10, el menos 10 sale y me queda el logaritmo de 2 con base 2. Y eso sabemos que es 1 por la propiedad B. ¿Sí? Esto me va a dar ¿cuánto? 1. ¿Esto cuánto me va a dar? 1. Por lo tanto, X va a ser igual a, o 1 entre 1, eso es 1. Y entonces, por lo tanto, X es igual a menos 10. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Encuentre el dominio recorrido y cortes con el eje de la función y. Y igual al logaritmo de x más 1. ¿Cómo tiene que ser esto? ¿Cómo tiene que ser esto? Mayor que 0. Mayor que 0. Cuando tenemos que resolver ecuaciones que tienen que ver con exponenciales, hay que buscar la misma base para igualarlo. ¿Sí? Solución. Utilizando la definición del logaritmo, correcto, lo que dice Catherine, x más 1 tiene que ser mayor que 0. Ah, entonces x tiene que ser mayor que menos 1. Aquí me comí el signo menos. ¿Sí? Esto implica que el dominio va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Solo estamos repasando algunos ejercicios. Y el recorrido nosotros sabemos que son todos los reales. ¿Y dónde corta? Si x es igual a 0 y evaluamos en la función, se obtiene que y es igual al logaritmo, en vez de x le pongo 0 para ver dónde se corta. Y logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Según las propiedades. ¿O cuál es la base de este? 10. ¿Y cuál es el logaritmo de 1 con base 10? ¿Cuánto da? 10. Tenemos logaritmo de argumento 1. Vamos a ver las propiedades. ¿Qué nos dice literal A? ¿Cuánto nos va a 0. dar? 0. Exactamente, 0. Por eso es bien importante conocer las propiedades. ¿Sí? Pero poco a poco. Por lo tanto, el punto del corte de la función a los ejes es el 0,0. Y aquí está la función. ¿Sí? ¿Se corta en qué? En 0,0. ¿Quién es el recorrido? Desde menos 1, ¿ve? Hasta más infinito en el dominio. ¿Cuáles son el recorrido? Todos los reales. ¿Ve? La función aquí viene desde menos infinito y aquí se va engrandeciendo cada vez que x aumenta. ¿Y este cómo tiene que ser? Lo mismo. 2x menos 1 mayor que 0. ¿Sí? Ah, no, pero es ecuación, ¿verdad? Yo como función la estaba viendo. Vamos a utilizar que la propiedad de esta, la equivalencia, ¿sí? Y esto lo hemos estado viendo, ¿verdad, Katherine? La b elevado a la a igual a x. Entonces el logaritmo de 2x menos 1 es igual a 3, sí, solo sí que 2x menos 1 es igual a 6 elevado a la 3. Pero 6 elevado a la 3 es igual a 216. El menos 1 lo pasamos al otro lado, ¿sí? Entonces sumamos 216 más 1, 217. El 2 lo paso a dividir y esa es la respuesta para resolver ecuaciones que tienen que ver con logaritmo de base, el logaritmo del argumento 2x menos 1 de base 6 y esto es igual a 3. Y el último, ajá,
Ya no aparece este es el logaritmo, ¿qué? ¿Cómo le decimos que llamaba este? ¿Logaritmo cómo le llamamos? Para ir Natural. natural, para ir terminando, ¿verdad? Lo mismo. Ah, pero ¿qué pasa? Traslado uno solo. ¿Qué propiedad se puede utilizar acá? La propiedad de la resta, ¿se acuerdan cuál es? Veamos, vámonos para atrás, vámonos a las propiedades nuevamente. Esta es la F, porque tenemos la resta. Entonces vamos de derecha a izquierda. X entre Y, porque es X entre Y. La F, ¿sí? La F, ajá, y nos queda, ¿sí? Por la propiedad de F nos queda X entre X más 1. Y acá podemos elevarlo a la exponencial de base E, exponente natural. ¿Y esto nos va a dar cuánto? 1. Perdón, esto nos va a dar lo que está dentro del argumento. X entre X más 1. ¿Sí? Y acá despejo X. ¿Sí? El X más 1 lo paso a multiplicar. Entonces me queda E entre paréntesis X más 1. Y multiplico E por X, EX. E por 1, E. Y me queda esto. El E por X lo paso al otro lado, me queda negativo. Aquí puedo sacar factor común de quién, de X. El 1 menos E, como está multiplicando, lo paso a dividir. Y esto es el resultado del ejercicio. Vean cómo utilizo la propiedad. Y esto sería todo con respecto a la tutoría. De último, he ido un poquito más rápido. Me van a disculpar porque no quiero abusar de su tiempo. Ahora bien, veamos quiénes están conectadas. Voy a mantener. Vamos a ver. Veamos, tenemos a Katherine y a Jamie, ¿verdad? He ido un poquito más rápido, pero ya tienen una idea de lo que van a resolver. Ahora les voy a presentar el ejercicio que ustedes van a resolver para el día sábado en la participación número 3. ¿Sí? Vamos a ver cuál ejercicio les ha tocado y vamos a hacer un poquito de algo si ustedes les voy a explicar una duda de las cosas que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Para ir terminando y disculpen por el tiempo. Ok, entonces vamos a ver participación 3. Vamos a comenzar por Katherine. Vamos a ver el ejercicio que le toca a Katherine. Oh, perdón, creo que tengo el PDF mejor. Katherine. Aquí está. Después vamos con Jamie. ¿Se ve el documento PDF, Katherine? Sí, le que se logra ver. Ok. Ahí las mismas indicaciones de la participación 2. Ahorita se la voy a compartir a su correo institucional. Va. Considere la función y igual a 3 elevado a la x menos 2. Encuentre el dominio recorrido y determine si es inyectiva o sobreyectiva. Esta parece que ya la resolvimos, Katherine. Que primero resolvíamos y igual a 3 elevado a la x y después se movía 2 unidades hacia la derecha. ¿Se acuerda, Katherine? Sí, Lick. Ok, ese le tocó entonces. Tuvo suerte. Menos mal. Sí, entonces solo va a encontrar el dominio. Hay que tener cuidado del dominio, ¿sí? El recorrido sabemos que es inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque el conjunto de llegada tiene que ser los reales y el conjunto de llegadas son los de cero más infinito, ¿sí? Ese sería el ejercicio, Catherine. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Y en este caso, para poder en la presentación, la gráfica,
Tengo que hacer las dos, así como usted nos lo ha presentado. Sí, las dos la pueden hacer, sí, las Ah, dos, sí. La pueden hacer en GeoGebra también para que se vea, no, o sea, porque sale más fácil, pues. sí, eso es cierto, Alex. Gracias. Ajá. Va, ok, vamos con Jamie, ¿verdad? Vamos al ejercicio que le tocó a Jamie, Jamilet. Vamos a ver. Oh, la función logarítmico, Ok, sí, ¿sí? Es lo mismo que hemos estado viendo, lo único que, ¿se acuerdan cuando vimos el ejercicio X más uno? sí, ¿Recuerdan? El X más uno. Lo único que hay que tener mucho sí, con el cuidado, signo. Jamie, con el signo menos. Ahí hay que tener Sí, cuidado. Encuentra el dominio y el recorrido. ¿Sí? ok. Sí, está bien, licenciada. Y verificar si es inyectivo o sobreyectivo. La sobreyectividad que tiene que ver con punto de llegada con el recorrido tiene que ser iguales, Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué es inyectiva? Ya sabemos que son inyectivas. Tanto la logarítmica con la otra son inyectivas. sí. Pero la sobreyectividad hay que pensarlo, ¿verdad? No sé si le pueden tomar una foto, no sé si eso. Voy a ver si se los mando ahorita a su correo institucional, pero no sé, vean ustedes. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si la grabación de esta tutoría la va a subir algo pronto, Sí, fíjense que las otras dos ya las subí y ahí les voy a ser honesto, se me ha olvidado compartirla. Mañana, para mañana así se la voy a... pues darle un repaso. Ah, correcto. O si no, les puedo compartir la diapositiva también, Oh, para está mientras bien. se sube. Sí, está bien. Ajá, Muchas gracias, excelente. licenciada. Mañana en la noche, sí, mañana hasta en la noche lo voy a subir. Sí, ¿Sí? está bien. Ok, pero ya tienen una idea de cómo se puede resolver, ¿verdad? Eso es bien importante. Sí, También pueden utilizar GeoGebra, ¿sí? Para poder graficarla sale más fácil. sí. Bien, ahorita les voy a compartir esto a su correo institucional, ¿verdad? Los ejercicios que le corresponden a cada quien. Bueno, ya no les quito mucho tiempo, ya me pasé 2 minutos, así que muchas gracias por su atención y feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias, Feliz Alex. noche. Feliz Bueno, noche. feliz noche, gracias, igual.